Gracias, señor presidente. Yo traje unas pequeñas diapositivas que sí me gustaría que me ayudara el del sonido, pero antes de esto quiero empezar diciendo con absoluta claridad: el Tolima necesita un plan decenal de cultura. Eso es claro y tenemos que ser conscientes de eso. Necesitamos una política que piense en cultura, más allá de un gobierno y un periodo de 4 años. Así se está viendo esta. Y nuestros artistas, nuestros gestores culturales, los músicos, los artesanos, los creadores y comunidades sepan hacia dónde quiere avanzar el departamento durante la próxima década. Por eso mi discusión no es que necesitamos otro plan. Cuando yo hice las observaciones que he venido haciendo durante estos 4 días, estos 6 oficios que he radicado con más de 42 preguntas, y no es que necesitemos otro plan, sino que necesitamos es que este plan sea mucho más robusto y tenga las garantías suficientes. Claro, así que mi voto será positivo para este plan decenal, yo lo anuncio desde ya, porque creo también en lo juicioso que va a ser el ponente de este proyecto, la capacidad que tiene este plan decenal, pero precisamente porque estamos tomando una decisión tan relevante para los próximos 10 años, tenemos una responsabilidad mayor, y es que no aprobemos solamente un buen documento, sino que una política que de verdad pueda cumplir y medir y financiarse frente a lo que hoy quiere proponer. Después de revisar el proyecto, después de hacer todas estas observaciones que bien claras, todavía me quedan 3 del último oficio que les radiqué, pero hablando con el doctor Willington sobre el Observatorio Cultural del Tolima, que sí existe, porque era una de nuestras dudas si existía o no. Sí existe, pero falta una actualización clara, que más adelante también es importante el tema financiero, que el oficio que sí quisiera, doctor secretario, doctor Alexander Castro, se le emitió un oficio a la doctora Carol Andrea Páramo García, que por favor se responda a la más brevedad que pueda por el tema financiero. Encontramos varios aspectos y consideramos más que una crítica, es más de construir y de proponer. En mi diapositiva 1, pues es importante dejarle claro a muchas personas, no solamente a los que hoy nos acompañan en las barras durante estos 4 días que hemos venido trabajando, sino que el ponente tenga claro, que sea mucho más específico, porque es que es un documento bastante extenso para que definitivamente la gente pueda entender todo lo que hemos avanzado en este. Entonces es un plan decenal 2026-2036. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a pagar? Que eso era siempre lo que hemos preguntado acá y a la doctora Carol Nieto en esas, digamos, en esa certificación de impacto fiscal que ella debe anexarnos a este proyecto de ordenanza. Porque aprobar una política pública es relativamente fácil, lo difícil es garantizar que durante estos 10 años podamos demostrar que se cumplió y que además sirvió y generó un impacto frente a lo que se pretendía. Primero necesitamos unas metas que se puedan medir. El plan plantea 41 metas. El problema es que al revisar las matrices que acompañan el documento encontramos metas que no tienen cuantificación, ni línea base, ni plazo concreto, ni responsable claramente identificado. Entonces es importante explicarle a esta Duma departamental, y hago una apreciación de acuerdo a lo que Ana María Galindo hizo hoy. Mire que más allá no estamos tan confundidos de lo que ella dijo. Los indicadores de evaluación y seguimiento hacen parte de lo que hoy pretendemos con estas 41 metas, y hay que dejarle claro a Ana María que son 41 metas que vamos a explicarle cuándo, cuánto y dónde van a estar, quién va a responder por ellas, pero además agregarle a eso
quién va a responder por cumplir esa meta y con qué indicador vamos a saber si avanzamos o no y en cuánto tiempo. Eso es importante tenerlo claro en las 41 metas, porque no solamente es especificar, sino la evaluación que se le haga a esto permite fortalecer este plan decenal. Todo suena muy bien en el papel. Yo siempre he dicho que los documentos quedan muy bien plasmados, además cuando tenemos jurídicos y tenemos abogados dentro de la asamblea que han permitido adicionarle artículos, parágrafos, pero vamos a fortalecer, son procesos culturales del departamento y si bien usted lo sabe, doctor Alexander Castro, este sector ha sido muy rezagado en las administraciones anteriores y en los gobiernos anteriores y casi nunca se deja mucho presupuesto y es mi inquietud durante los gobiernos departamentales. No podemos llegar a los tolimenses simplemente a decirles que hicimos muchas cosas por la cultura y que tenemos un documento que compila 50 o 80 páginas, sino que realmente va a generar un impacto a ellos y tenemos claro además los diputados cuando salgamos a las calles a exponer cómo fue que vamos a medir estas metas, dónde está generándose los impactos. Entonces, este compromiso que tenemos con los tolimenses en este plan decenal es muy grande y por eso es el resultado de estas intervenciones. El propósito de nuestras principales proposiciones que hicimos durante todo el articulado y los parágrafos que adicionamos era para que las matrices de seguimiento y hoy con estas preguntas que le hago, que los indicadores de las 41 metas de realmente entreguen un resultado de verificación y unas metas medibles. No estamos cambiando el plan, estamos nutriendo el plan para que definitivamente sea más posible el medir si se cumple o no. En mi segunda diapositiva, un plan de 10 años necesita cuentas claras. La segunda preocupación que tiene que ver con la financiación, y aquí quiero ser muy cuidadosa, no estamos diciendo que el plan está desfinanciado, ni que exista una ilegalidad demostrada, porque aquí hicimos un cuadro que ustedes trajeron en representatividad y yo lo coloqué también como diapositiva de a dónde se iban a colocar los recursos, pero también lo que encontramos es que habían cifras que necesitaban ser aclaradas y proyectadas para además ser diferenciadas entre los recursos que efectivamente estarían disponibles cada año. ¿Y por qué lo digo? Porque es que hay que decirle a los tolimenses que aquí no va a haber apropiación de recursos propios. Ojo con eso, porque a veces se confunde. Entonces es que la gobernadora le va a meter tanta plata a eso y es que entonces se hace. Pero aquí hicimos unas proyecciones que hoy sí me hubiese gustado, doctor Willington, ya que teníamos público acá. Ese cuadrito en Excel que ustedes aportaron en el documento debería haberse proyectado hoy para que la gente tuviera claro de a dónde se van a sacar las proyecciones de los recursos que se van a destinar para este plan decenal. En mi tercera diapositiva, ¿qué vamos a cumplir en el plan? Entonces es importante decirle que los recursos ciertos frente a los recursos potenciales y una proyección de plata disponible. El plan proyecta recursos provenientes de diferentes fuentes. Esta hace parte de la apreciación de la anterior diapositiva. Algunos tienen comportamientos que podemos estimar con mayor certeza, pero también aparecen recursos provenientes de cooperación, como usted bien lo dijo acá, de convocatorias, de alianzas, de donaciones y de cofinanciación. Eso también deberíamos de haberlo dicho hoy en la exposición. Y claro que debemos de gestionar recursos. Esa va a ser la meta. Se sobreentiende que todos los secretarios lo dejan. Ojalá lleguemos a mucha gestión de recursos, pero hay una diferencia que hay que dejar muy clara en este recinto. Una cosa es la fuente posible y otra cosa es un peso disponible en el presupuesto. Y eso tenemos que dejarle claro a los tolimenses.
Y en otro asunto, el documento financiero señala como supuesto un crecimiento anual, que sigo insistiendo, por eso es mi necesidad que la secretaria de Hacienda nos conteste este oficio, porque se sigue creyendo que el crecimiento anual es del 5%, pero cuando revisamos las cifras encontramos serias irregularidades o apreciaciones que no me coinciden y que no crecen tanto en el mismo comportamiento las proyecciones que ustedes están dando. Eso significa que automáticamente puede existir una irregularidad en las proyecciones. Por eso solo la secretaria de Hacienda es quien nos puede dar la fe financiera sobre la claridad de lo que podríamos apreciar frente al proceso financiero. Hay que aclarar las cuentas antes de convertir proyecciones en la hoja de ruta financiera de los próximos 10 años. Y eso se lo dije yo a la doctora Carol, secretaria de Hacienda. Por eso proponemos que quede expresamente establecido en las cifras financieras del plan sus indicativos y las perspectivas que puedan hacer, como la que hoy presentó usted de las proyecciones a 10 años, porque yo había traído solo las proyecciones a 3 años, ¿sí? Entonces, esas proyecciones, si ella nos las entrega, nos deja un soporte en este proyecto de ordenanza. De cada año también me gustaría que cómo debe ajustarse según, entonces la proyección por cada año. Entonces, año aprobado, una pequeña proyección y ella lo puede hacer en un análisis que pueda entregar de la disponibilidad real de los recursos, de las proyecciones de la estampilla, del marco fiscal de mediano plazo y el plan de desarrollo correspondiente. Porque esta asamblea puede aprobar una política a 10 años. Lo que no podemos hacer es comprometer por anticipado presupuestos que deberán de aprobarse año tras año, y por eso hay que dejar la claridad frente a lo que decimos. Otra de las preguntas que hicieron los que intervinieron, creo que fue Ricardo Ducuara, habló sobre los municipios y habló sobre cuántos eran los impactados frente a esto. Eso fue una de las preguntas que hicimos en nuestro segundo día, que hablamos de las subregiones, cuántos eran los municipios impactados. Entonces, la política es departamental, su ejecución también debe serlo, porque la cultura del Tolima no termina en Ibagué, que era una de mis inquietudes, porque las grandes proyecciones y lo que ustedes habían desarrollado se presentaban la gran parte en Ibagué. Ahí es donde ustedes nos aportan que varias socializaciones las habían hecho. Estaba el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, en nuestros municipios pequeños, y estaba proyectado así. Quiero contarle algo. Bueno, ahí usted también hizo una apreciación el día que me aclaró las subregiones y los municipios impactados. Habló sobre las escuelas de música, me habló sobre las bibliotecas, en los artesanos, que fue algo que tocó la diputada, nuestros jóvenes creadores y quienes llevan décadas sosteniendo los procesos culturales en la apreciación que hizo. Por eso estamos proponiendo que el seguimiento permita conocer cómo se distribuye territorialmente la inversión de esas subregiones. No para imponerle a la administración una repartición matemática, ojo, no es lo que queremos pretender, pero sí para que se presenten unas proyecciones latentes para que esta asamblea y los ciudadanos saben dónde van a invertir la gran mayoría quienes están recibiendo los programas y los territorios que están quedando rezagados, que ahí podemos darnos cuenta que son 12, ¿sí? Según lo plasmado en el documento, no que yo me lo hubiese inventado. Entonces yo cogí de los 47 municipios, revisé cuántos en sus regiones y cuántos no quedarían impactados frente a este plan decenal. Pero si me estoy equivocando, por supuesto, son ustedes quienes pueden hacer la corrección. En la participación étnica con todas las garantías. Hay un cuarto asunto que debemos de manejar con responsabilidad, y eso desde que inició el estudio del plan decenal siempre hice recalcar el tema que
era que ver con la participación étnica. El plan reconoce expresamente la diversidad cultural del Tolima e incorpora medidas relacionadas con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población rural. En el expediente revisado encontramos evidencias que ustedes ya nos anexaron y nos enviaron en los espacios de participación y socialización que no estaban al inicio del proyecto cuando se radicó, que hoy ustedes ya hoy hicieron una exposición. Sin embargo, no encontramos elementos suficientes que permitan establecer determinadas medidas dirigidas específicamente a estas comunidades. Y bien, sí es cierto lo que hablamos de la consulta previa, porque fue algo que yo también les dejé en la inquietud y la hice en la exposición acá. Es lo que decía hoy uno de los participantes. Si bien es cierto, estas comunidades se pueden hacer reuniones, socializaciones, hay que tener también un soporte jurídico. Ojo con lo que les digo, porque cuando se hablan con estas comunidades, el procedimiento es distinto y esto tiene que haberse surtido jurídicamente. Entonces revísenlo, porque lo que se me aportó fueron fotos de reuniones con las comunidades, pero el soporte jurídico de estas reuniones, de estos documentos, de todo esto que se hizo, no está plasmado, o seguramente yo no lo vi dentro del documento. En la diapositiva 5, sobre los derechos que proteges desde el comienzo, socializar no es lo mismo que concretar, y concertar no es lo mismo que consultar. Y quiero ser muy clara, no estoy afirmando que exista hoy una irregularidad demostrada, por supuesto que no, jamás lo diría, porque además es una política que me parece importante para el departamento, pero debe quedar jurídicamente protegida desde el comienzo. Si durante su implementación una medida concreta no genera una afectación directa y diferenciada sobre una comunidad étnica, deben de garantizarse previamente los derechos de participación y consulta correspondiente. ¿Quién nos da eso? A usted le puede también soportar la jurídica de que realmente es viable todo lo que usted hizo en el ejercicio de su socialización del plan decenal y las participaciones. Vamos a medir un observatorio que al final ya funciona, ¿sí? Ustedes dentro de lo que me aportan, dentro de un Drive, uno abre un aplicativo que el doctor hoy incluso nos enseñó a manejar. Hay un último asunto que quiero mencionar. El documento utiliza el Observatorio Cultural del Tolima como fuente de verificación para el seguimiento de los campos estratégicos. Pero en la documentación que revisamos no encontramos acreditado el observatorio. Está actualmente operando en condiciones que le permitan cumplir con la función. Eso tiene una certificación. ¿Y quién se la entrega? Quien esté manejando. Entonces, esa tiene que estar ahí. ¿Para qué, doctor? Para que nos dé la capacidad de entender que el observatorio actualmente está funcionando, así no esté actualizado, pero que tiene la capacidad que a medida que está avanzando el plan decenal está siendo actualizado. Entonces esta certificación no la pueden entregar ustedes también. En la diapositiva 6, ¿quién mide mientras tanto? El Observatorio de Cultura del Tolima es la fuente de verificación de 3 campos que ustedes mismos hicieron y su creación a la vez de la meta del plan. Entonces la pregunta es sencilla, ¿quién va a medir mientras el observatorio está, digamos, actualizándose? ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo que se va a durar el funcionamiento para que arranque? Porque pues si ya está funcionando y lo tenemos que actualizar, ¿quién nos va a medir mientras tanto eso? Entonces, si ustedes le ponen un tiempo, si se deja certificado acá, nos da un soporte mucho más riguroso para poder tener garantías frente al observatorio. Entonces, también, por ejemplo, ¿quién lo está operando actualmente el observatorio? Es importante dejarnos claro eso. Después de establecer los mecanismos transitorios de seguimiento, mientras que el observatorio entra en su actualización y operación, sí quisiera, doctor, que esto pudiéramos, porque es mi insistencia con el observatorio.
Cuando yo le propuse al gobierno departamental hacer el observatorio de seguridad, que nace de una idea acá de 2 diputados, y que después gobierno lo presenta como iniciativa de ellos, lo que queremos es que el observatorio nos sirve para convertir lo que arroja en resultados. Y eso es una medida importante para los tolimenses y para quienes hacemos control político. Entonces sí me gustaría, por favor, tener claro que se revise el tema del observatorio. Yo he visto planes decenal que ya han avanzado en demás territorios y también les traje unos comparativos frente a dónde han avanzado en los demás territorios del departamento. Si es como lo tenemos proyectado en el documento y todas las socializaciones que se han logrado hacer en esta asamblea, va a ser muy exitoso. Y si logramos poder sacar un documento con las metas claras, las mediciones claras, la rigurosidad jurídica, podremos mirar a los tolimenses a los ojos y mostrarles unos resultados confiables y especialmente lo que prometimos poderlo cumplir ante los actores culturales. Por eso quisiera, doctor, que las metas se vuelvan medibles, que tengamos responsables, que tengamos seguimiento, que sean cuentas claras, que lleguemos a todos los municipios del departamento, que los derechos de nuestras comunidades no queden en el rezago, sino al contrario, cada día se les reconozca. No se mide el documento por lo bonito. Yo siempre he dicho, cuando se presentan las tesis, y hoy que yo estoy haciendo mi tesis doctoral, el tutor de mi tesis dice que el documento puede ser muy lindo, pero la sustentación y la práctica cambian cuando el escenario y el territorio se miden. Entonces, a mí sí me gustaría que este plan que va a orientar a la cultura del Tolima durante los próximos años, nuestra responsabilidad como asamblea no es solamente aprobarlo, sino dejarlo bien plasmado. Y por eso se lo digo, mirándolo a los ojos, doctor Alexander Castro, mi voto será positivo, porque desde que inicié como diputada siempre quise que los actores culturales tuvieran un reconocimiento y siempre peleaba de que la plata a cultura era muy poquita y cómo se iba a distribuir la plata realmente si le van a llegar a los actores y a los agentes culturales y a todas las personas que hacen parte de la cultura. Así que mi voto será positivo para este plan decenal, pero además quiero agradecerle porque sé que no es tan fácil en 4 días contestar 41 preguntas, pero sé que esto lo que hace es enriquecer. Yo vine aquí a que los recursos llegaran a los territorios, yo vine aquí a que los recursos impactaran a los tolimenses, pero sobre todo no hacer oposición destructiva sino constructiva. Muchas gracias, señor presidente, y a todos.